Bueno, buenas tardes a los estudiantes del Oliverio Lara Borrero, jornada de tarde, de los grados 705 al 709. Esta semana les envié la primera guía de aprendizaje virtual para la asignatura de filosofía. He tenido ya encuentros virtuales con algunos grados, con otros no. En este momento voy a hacer el tutorial explicándoles en detalle en qué consiste. Entonces, ¿me esperan, por favor? Bueno, muy bien. Guía de aprendizaje número 1, asignatura filosofía. Bueno, está mi nombre, mis datos, correo, carfinando@gmail.com, el número de WhatsApp que comparten conmigo, 310-285-6863. Bueno, vamos a desarrollar entonces en filosofía dos actividades muy puntuales. En la primera, ustedes, por favor, a partir de unas imágenes que les voy a compartir, me van a contar cómo se han sentido en esta cuarentena. Empezamos diciendo que en medio de esta cuarentena, como ha llamado el gobierno nacional, en la cual los menores de edad y los mayores de 70 años están también en toque de queda, significa que no pueden salir. Eso va a cambiar después del 11 de mayo, pero apenas estamos al 7 de mayo. Vamos a tener emociones como estrés, ansiedad, miedo, tristeza, rabia, insomnio, entendiendo las emociones como la respuesta a esos estímulos, y vamos a tener muchísimos estando en cuarentena. Recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud: adaptarse, entender que esto es momentáneo, mejorar la actitud, todas esas decisiones que tengan que tomar que se hagan en familia, eso mejorará desde luego la convivencia. Ojalá tengan unos hábitos de vida saludable, que tengan unos horarios para acostarse, unos horarios para levantarse, hacer ejercicio, mantener en contacto con la familia que no está compartiendo con ustedes. Si nos acostamos a las 3 de la mañana, desde luego que no vamos a estar disponibles en la mañana para las actividades que haya que hacer, que ojalá sean pues cumplir con nuestras obligaciones en la casa, con los oficios de la casa, con lo que generalmente hace la mamá. No estaremos disponibles también de manera eficiente para las actividades académicas que para el caso de ustedes en la tarde. Tener mucho cuidado, por favor, con la información que está circulando en redes sociales. No toda es cierta. Hay que acostumbrarnos a verificar de dónde viene esa información, a verificar las fuentes. Si estamos con los abuelos, tenemos que tener en cuenta de que ellos también están en confinamiento, que también eventualmente quisieran salir, que también tienen que darle manejo a sus emociones, y todo esto nos tiene que llevar a tener paciencia y tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la actividad número 1, entonces, vamos a hacer en un texto a mano, por favor, lo marcan como si estuvieran marcando una evaluación con su nombre, con su grado. Escriben ahí, por ejemplo, Carlos Fernando Cardoso, filosofía grado tal, guía número 1. Van a decir primero cómo han manejado esas emociones de las que estamos hablando, cómo han manejado la ira, la rabia, la soledad, la angustia, cómo se han relacionado con su familia, qué hacen en un día normal en su casa, qué ayudas han recibido del gobierno, entendiendo por ayudas llegó un pago más de adulto mayor, un pago más de familias en acción, hubo, ingreso solidario, mercados por parte de la alcaldía, por parte de los restaurantes escolares. Van a decirme qué han recibido, si lo han recibido, cómo les pareció, si no lo han recibido, igual, qué consideran que pasó. Y por último, en ese texto van a decirme qué sugerencias tienen para las actividades académicas virtuales que estamos desarrollando. Les recuerdo, eso más la actividad número 2 que la explicamos, lo escriben en una hoja, la marcan con su nombre, ¿ok? Y le toman una foto, si es el caso, para enviármela. Ahora les explico cómo, o si lo están haciendo en Word porque tienen un computador, pues de igual manera. Viene la segunda parte de la guía, filosofía antigua. Ya habíamos empezado nosotros a hablar de filosofía, habíamos explicado que la historia se dividía en prehistoria y en historia, que justo en la mitad estaba la escritura, y la filosofía, empezando por pues me imagino por la primera de Cuba, la que se le llamó filosofía antigua, arranca, como le estoy señalando aquí, en el siglo VI antes de Cristo y va hasta el siglo IV después de Cristo, y justo en la mitad está el nacimiento de Jesús. Heródoto, el padre de la historia, consideró que esa debía ser la forma como íbamos a contextualizar
la historia y la filosofía asumió también esas etapas. En esta primera filosofía vamos a hablar de 3 grupos de filósofos: presocráticos, sofistas y socráticos. Para efectos de esta guía vamos a hablar solo de los presocráticos, significa los que estaban antes de Sócrates. Miremos por favor esta imagen que está aquí. Los filósofos presocráticos fueron los primeros pensadores, fueron las primeras personas que empezaron a dejar de interpretar el mundo a través de lo que nosotros hemos llamado los mitos de las leyendas, y empezaron a interpretar el mundo a través de la razón, a la que ellos llamaban logos. ¿Por qué se les llama así? Porque fueron antes de Sócrates, porque justo los que están después de Sócrates ya no se interesaron por estos temas del mundo y la naturaleza, sino por la vida en las ciudades, las que ellos llamaban polis. Estos presocráticos empezaron a hablar del origen del cosmos, de la teoría creacionista, pero no ligada a ese Dios que reconocemos la mayoría de nosotros, me refiero aquí en este país. Jesús aún no aparece en la filosofía antigua, no en este contexto histórico, aparece ya finalizando, pero pasaron más de 300 años para que, en este caso, el cristianismo volviera a la religión oficial de Roma. Por lo tanto, los presocráticos no estaban hablando del Dios que nosotros conocemos. Es más, en esa época había muchos dioses, tanto en romanos como griegos: Zeus, Diana, Artemisa, Baco, Eolo, Venus, Neptuno, etc. Empezaron entonces estos presocráticos a interpretar el mundo, cómo se originó el cosmos, cómo se originó la Tierra, cómo se originaron los humanos, pero siempre tratando de explicarlo a través de la razón y no de los mitos. Entonces, con base en esto, la actividad número 2 tiene 2 partes para desarrollarla. La primera: ¿cuántos años aproximadamente duró la filosofía antigua? Nos devolvemos entonces a este gráfico. Y recuerden que empezó en el siglo VI a.C., pasamos por el año 0, que es el nacimiento de Cristo, y llegamos hasta el siglo IV a.C. Te recuerdo que hicimos ejercicios, ¿no?, en los salones, cuando era presencial, y decíamos que por cada siglo son 100 años, hicimos conversión de años a siglos, de siglos a años, así que por lo tanto deberán saber cuántos siglos hay de aquí del siglo VI a.C. al siglo IV a.C., multiplicar eso por 100, y eso nos responderá la primera pregunta, que es: ¿cuántos años aproximadamente duró la filosofía antigua? Y la segunda pregunta de la segunda actividad, y es la última de esta guía, escribe 3 preguntas, no necesarias las respuestas, de lo que un filósofo presocrático pudo haberse preguntado en esa época. Les recuerdo, ¿no?, las preguntas de estos filósofos, no me interesa que me escriban respuestas y no preguntas, no era a partir de los mitos ni la leyenda. Por ejemplo, un filósofo de esta época hubiera preguntarse qué fenómenos ocurren en la naturaleza para que haya lluvia. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero si me preguntasen qué Dios nos envió la lluvia, eso ya no tiene nada que ver con la filosofía antigua. Otro ejemplo, y no pongo mucho para no quitarle las preguntas que ustedes van a hacer, otro ejemplo pudiera ser: ¿qué debe ocurrir en los seres humanos para que se conciba y una mujer dé a luz un hijo? Esa es una pregunta de la filosofía antigua. Puede que las respuestas no la tuvieran, pero sí hacían las preguntas. Pero si alguien me pregunta cómo se llamaba la cigüeña que trajo el niño, eso no tiene nada que ver con esa filosofía. Cogen entonces la actividad, la primera, que es el texto, por favor, con el tema de la cuarentena. Cogen la actividad número 2, que son las 2 preguntas: ¿cuántos años aproximadamente duró la filosofía antigua? Escriba 3 preguntas sin sus respuestas, de lo que un filósofo presocrático pudo haberse preguntado en esa época. Me los envíen, por favor. Me pueden tomar foto, me imagino que la mayoría lo van a hacer a mano, a mi WhatsApp privado, aquí está, 310-285-6863, o al correo que también está, cafenando@gmail.com. Les recuerdo una cosa: si ese trabajo no está marcado, si es que me llega al celular y yo lo bajo a mi computador de escritorio, y ya después no voy a saber por qué el número de WhatsApp me llegó, yo tengo que abrirlo y ahí debe estar, como si fuese una evaluación, marcadito. Por ejemplo, si fuera yo diría Carlos Fernando Cardoso, guía número 1 de filosofía, 8º grado, fecha. La fecha me lo hacen llegar, por favor, el día 18 de mayo, no antes, ese día. Si no me lo van a hacer llegar ese día, por favor me escriben diciéndome qué pasó y ahí miraremos un plazo. Pero
Si antes se quejaban porque tenían que enviar muchos trabajos todos los días, pues ahora enviémoslos justo el día en que se les indica. Esas son las actividades, por favor. Este video quedará en YouTube, mis jóvenes, para que lo puedan ver y lo puedan entender todos los estudiantes de los grados de 7.5 a 7.9 del Oliverio La Jornada de Tarde. Muchas gracias.